jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En el vídeo de hoy, bueno, ya tenemos casi vistos la totalidad de los orgánulos. Solo nos quedan por ver dos orgánulos, los más grandes, que son las mitocondrias y los cloroplastos, que los veremos en el próximo vídeo. Las mitocondrias pueden bien compararse a una central de producción de electricidad, concretamente a una central de biomasa, en donde se va a quemar material orgánico, en este caso no para producir electricidad, sino para producir lo que podemos llamar energía química, en forma de ATP. Y bueno, pues vamos a ver por encima cómo funcionan las mitocondrias, cómo son, y reservaremos para el tema de metabolismo un estudio más concienzudo de cómo ocurre esa producción de energía. Vamos a comenzar. Las mitocondrias son uno de los orgánulos más grandes que puede presentar una célula eucariota. Tan solo los cloroplastos son de mayor tamaño. Respecto a su forma, admiten una cierta variación. Suelen ser más o menos elípticas, así alargadas, como podéis estar viendo en esta imagen, pero a veces pueden ser también más o menos circulares. Entonces, bueno, entre esas formas oscila, aunque lo normal, insisto, es que sean alargadas, elípticas. Respecto al tamaño, el tamaño pues oscila entre 0,5 y 1 micra, pero en realidad con el dato que os tenéis que quedar es que el tamaño de una mitocondria es aproximadamente el de una célula procariota. Y esto es una pista importante para algo que vamos a ver al final del vídeo. El número de mitocondrias también es variable. Depende del estado fisiológico de la célula. Si la célula está requiriendo una gran cantidad de energía, entonces hay muchas mitocondrias. Sin embargo, si es una célula que está en un estado de inactividad, tendrá muy poquitas mitocondrias. Es decir, que el número de mitocondrias puede cambiar. Hemos visto, por ejemplo, que los lisosomas pueden eliminar mitocondrias que no son necesarias. Del mismo modo que cuando hacen falta, las mitocondrias se pueden autodividir. Es algo que no pueden hacer otros orgánulos. Las mitocondrias son capaces de reproducirse. Y una última, bueno, por cierto, el número de mitocondrias recibe el nombre de condrioma. Es decir, el condrioma es el conjunto de todas las mitocondrias de una célula. Y por último, una cuestión bastante curiosa e inquietante. En todos los seres vivos, las mitocondrias se heredan por vía materna. Es decir, imaginaos, por ejemplo, en el caso humano. El espermatozoide, cuando fecunda al óvulo, lo único que introduce dentro del óvulo es el núcleo, con los cromosomas. De modo que todas las mitocondrias que tiene el óvulo son las que se van a repartir luego, van a quedar en el cigoto. Es decir, todas las mitocondrias que hereda el hijo proceden de la madre. Y esto ha dado lugar a lo que se conoce como la hipótesis de la EVA mitocondrial. Resulta que
vamos a ver que una de las características peculiares de las mitocondrias es que tienen ADN. Bueno, pero claro, este ADN procede de nuestra madre y el de esa madre de otra, de su madre, y así sucesivamente, hasta que nos remontamos ¿a dónde? A la primera mujer que hubo sobre la Tierra. Además, el ADN mitocondrial, como no está sometido a los vaivenes de la reproducción sexual, es un ADN que genéticamente se mantiene mucho más inalterado. Y su estudio se le ha dado una gran importancia porque permite rastrear el origen de las distintas poblaciones humanas. Por eso se ha podido situar, estudiando el ADN de las mitocondrias, el origen de la humanidad en poblaciones procedentes de África. Bueno, interesante, ¿no? Biología, ficción, fascinante. En esta imagen podemos identificar todos los elementos estructurales que puede presentar una mitocondria. Vamos a ir estudiando los más relevantes poco a poco. Casi todos los orgánulos están constituidos por una única membrana. Sin embargo, la mitocondria, junto con los cloroplastos que vamos a ver después, es el único orgánulo que tiene dos membranas. Una externa y otra interna. La membrana externa, vamos a comenzar por ella, es lisa, es completamente lisa. En este dibujo es la que aparece en el corte representada en color rojo. Es una membrana bastante permeable, digamos que se ajusta al estándar, digamos, de las membranas que hemos estudiado en el tema 7. Y es bastante permeable, tanto a iones como a moléculas pequeñas. En cuanto a las proteínas que tiene formando parte de la membrana, pues destacan diversos tipos de porinas, claro, canales que permiten el paso de sustancias polares, por ejemplo, y enzimas de la síntesis mitocondrial de lípidos y enzimas que activan la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso que no conocéis, que estudiaremos cuando lleguemos al metabolismo y que tiene que ver con el metabolismo de lípidos. Es decir, que de alguna manera lo que llama la atención en la membrana mitocondrial externa es que presenta enzimas relacionadas con el metabolismo de los lípidos. Esa es la idea que tenéis que coger. La segunda membrana es la membrana mitocondrial interna. Por supuesto, entre las dos membranas queda un pequeño espacio que recibe el nombre de espacio intermembrana. Y aunque es una región que ocupa muy poquito volumen en la mitocondria, ya veréis en su momento que cumple una importantísima función. Tiene un papel protagonista luego en el funcionamiento de la mitocondria. La membrana mitocondrial interna, a diferencia de la externa, está plegada. Está plegada formando lo que se conocen como crestas. Estas crestas pueden ser laminares, pueden tener forma de lámina o forma de túbulo. Esto no es muy importante. Delimitan, por lo tanto, en el interior otro compartimento del que hablaremos después, que es la matriz mitocondrial. En la membrana mitocondrial interna resulta tener unas características muy diferentes de la externa, porque es muy impermeable. De hecho, es casi impermeable a todo tipo de sustancias polares, salvo oxígeno, CO2 y agua. De modo que si a estas sustancias es permeable, quiere decir que va a haber un fluido intercambio de este tipo de sustancias en las dos direcciones. Cuando estudiamos las membranas celulares os dije que todas ellas estaban formadas por un 40% de lípidos y un 60% de proteínas, salvo alguna excepción de la que ya hablaríamos. Bueno, pues aquí la tenéis. La membrana interna de las mitocondrias está formada por un 25% de lípidos y un 75%
de proteínas. Es decir, esto significa que está enriquecida en proteínas respecto a lo que es usual. ¿Qué tipos de proteínas hay en esta membrana interna? Bueno, pues hay algunas proteínas transportadoras específicas para determinadas moléculas, pero sobre todo, las proteínas más importantes que hay son las enzimas que forman parte de la cadena respiratoria, es decir, la cadena transportadora de electrones, de la que hablaremos en el metabolismo, y las llamadas partículas F1, que no son más que una proteína que se llama ATP sintetasa, es decir, es una proteína encargada de fabricar el ATP durante el funcionamiento de la mitocondria. La matriz mitocondrial es el compartimento interno que podemos encontrar en las mitocondrias. Digamos que es similar al citosol. Es un coloide con un montón de moléculas, entre ellas abundante ARN y ADN circular. Es decir, un ADN, todavía no hemos estudiado las células procariotas, pero sí que vimos cuando estudiamos el ADN que el ADN de las células procariotas era bicatenario y circular. Bueno, pues en las mitocondrias también. Además hay unos ribosomas que se llaman mitorribosomas que son de 70 Svedberg, o sea, iguales también que los de las células procariotas. Esto es llamativo porque hasta ahora no hemos visto ningún orgánulo que contuviera dentro ribosomas. Hemos visto ribosomas en el exterior del retículo endoplasmático, pero no dentro. Además, ribosomas 70S. Bueno, y luego gran cantidad de enzimas y de sustratos, es decir, tiene una composición química compleja, entre los que destacan las enzimas del ciclo de Krebs y las enzimas transportadoras de electrones, que utilizan como coenzima el NAD. Todo esto ahora, digamos que os va a sonar como un montón de información añadida, pero cuando estudiemos el metabolismo os va a parecer todo plenamente lógico. Esta diapositiva, que está sacada de la presentación que os he puesto en el aula virtual, es realmente para que la utilicéis como un instrumento de repaso después de que hayamos estudiado el metabolismo. Aquí está mucho más pormenorizada todas las funciones que realizan las mitocondrias, pero en este momento solo estáis capacitados para entender dos, que son, por una parte, la síntesis de proteínas que veis aquí, como las mitocondrias tienen ADN y tienen ribosomas, tienen todas las herramientas precisas para fabricar proteínas, para fabricar sus propias proteínas. Y la segunda es la función principal, que es la que conocéis de años anteriores, la producción de energía. Lo que pasa es que para producir la energía la cosa es bastante más complicada y eso es lo que estudiaremos en el capítulo de metabolismo. En la siguiente animación os voy a dar unas pinceladas, las que de momento tenéis que conocer, de cómo fabrica energía la mitocondria. En la mitocondria, los alimentos son convertidos en energía química llamada ATP. El ATP es liberado por la mitocondria de modo que las células la pueden utilizar en cualquier momento. Como ya sabemos, la mitocondria consta de dos membranas. La externa la separa del citosol y la interna está replegada y recubre la matriz mitocondrial. El espacio entre ambas se llama espacio intermembrana. El ATP es producido en la membrana interna de la mitocondria por un mecanismo eficiente llamado fosforilación oxidativa, que involucra varios tipos de proteínas en la membrana. Los complejos proteicos se emplean para transportar electrones y lo que hacen es bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana.
Este bombeo continuo crea un gradiente de protones donde los protones cargados positivamente son atraídos hacia una enzima llamada ATP sintetasa que los devuelve otra vez hacia la matriz. Durante este proceso, la ATP sintetasa crea el ATP. Y para terminar el vídeo, vamos a considerar el origen de la mitocondria, cómo se formaron las mitocondrias. Básicamente, la respuesta la dio Lynn Margulis. Fijaos. Génesis se puede decir que todos los simbiogénesis vienen de antes un simbiosis. Simbiogénesis es el cambio de, por ejemplo, o la aparición de nuevas especies, nuevos tejidos, nuevos orgánulos, nuevos órganos, cualquier cosa nueva que se puede atribuir a la existencia de la simbiosis. Bueno, pues os lo ha contado ella directamente. Las mitocondrias se supone que aparecieron por simbiogénesis, es decir, partimos de una célula procariota anaeróbica primitiva, que es como se supone que eran las primeras células que hubo sobre la Tierra. A partir de ellas, ya veremos, pudieron formarse las células eucariotas, apareciendo el núcleo. Por una mutación, la célula procariota pudo comenzar a utilizar el oxígeno en su metabolismo y entonces se convirtió en una célula procariota aeróbica. Llegados a este punto de la evolución, si la célula eucariota anaeróbica fagocita a la célula procariota, pero luego no la digiere, sino que la mantiene en simbiosis, entonces, a partir de esa célula eucariota, lo que vamos a obtener es una eucariota ya no anaeróbica, sino aeróbica. Y entonces la célula procariota que ha mutado y que ha conseguido la habilidad de manejar el oxígeno en su metabolismo se convertirá en mitocondria. Vamos a verlo en esta animación. Diseminadas por nuestras células hay miles de millones de estructuras conocidas como mitocondrias. Cada una es un pequeño horno que libera energía de nuestras ingestas y genera la fuerza vital que nuestros cuerpos necesitan. Es una relación crucial que empezó de una forma realmente inusual. Hace miles de millones de años, las mitocondrias tenían vidas independientes como bacterias flotantes. Entonces, nuestro antepasado célula consumió una, pero en lugar de digerirla estableció un pacto con su presa. Las dos unieron sus fuerzas y se transformaron. Las bacterias se convirtieron entonces en mitocondrias, creando un nuevo tipo de supercélula híbrida. Una supercélula que pasó a ser el material base de toda criatura viviente. Bueno, pues esto es todo. Con esto terminamos el vídeo y despido una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo. Espero que os haya gustado.